venido aquí a sacar el cuchillo. Toma, coge tú. Y la estrella bajada, a ver. Mira. Para adelante. Más. Un palmo. Más. ¿Que no lleva freno? Que no tiene freno. No tengo líquido de freno. Pero lleva líquido de freno. Que no tiene freno. Espera. Quítate el medio. Quítate el medio. Que lo folleco, que estoy viendo. Wow. Ahí viene el otro. ¡Ahí va! Tiene que tirar para atrás. Este tiene que tirar para atrás. ¡Tira! Tira para adelante un poco. Y ahora tira para atrás. Espera. Baja la pala. A ver cómo está el techo. No las puedo ver desde aquí, tío. Cachao se ve. Ahora le darás más vuelta. Está escachado. Tío. Está muerto. Dios. Te está tirando del freno abajo, tío. Sí, Para. Baja la pala. Baja. Vale. Un poco más. ¿Qué cosa? Se sabe la maniobra. ¿Qué ha pasado? Que la vista ha sido... Sí, que está aquí, que le hemos quitado. Cuando fue, que me lo he visto. Levanta la pala, ¡Hala! La cascala. Ahora sí. No te creo. No me lo creo. Al menos lo grabé, muchacho. el pito. Bueno, pues vamos allá. Bueno, estábamos hablando sobre llantas y neumáticos. Vamos a hablar un poquito de la anchura, tanto de la llanta como del neumático. En este caso, la anchura. Por ejemplo, para una rueda 37, 12, 50, 15, lo ideal es una llanta de 8 pulgadas.
Mejor siempre con Beadlock o algún sistema antidesllante como Staunz. Con el sistema Staunz, aunque es más complicado de montar, no desllantas ni por dentro ni por fuera, porque es una especie de loneta que va puesta de forma cuadrada. Veamos de frente un dibujo del neumático, como si estuviera vacío. La lona hace fuerza sobre la llanta, sobre los lados, con una cámara interior, por lo que tiene que llevar dos válvulas. Hay que poner dos válvulas a la llanta y es imposible desllantar por dentro y por fuera. Incluso rajando la rueda, si no llegas a rajar la cámara, o si tienes otra cámara que puedes montar, aunque es complicado, en el monte puedes seguir con una rueda rajada. Con el Beadlock, si rajas una rueda, pues te quedas sin rueda, evidentemente, y no puedes continuar, o puedes continuar reventando la rueda. Entonces, para una llanta 12,50, 37, 12,5 de ancho, 15, para una rueda 12,5 de ancho, más o menos 8, como mucho 9 pulgadas, nunca más. Incluso en una de 7, si no es antidesllante, aunque no es lo adecuado, puede funcionar bajando presiones. Y hablo siempre de monte, de off-road, de 4x4. Una rueda 13,5 o 14,5 ya puede llevar incluso una llanta 10 de ancho, aunque a mí me parece demasiado para la 13,5. Para la 13,5, 9 como mucho, y es mi opinión, y para una 14,5 de ancho, 10 pulgadas. Eso es lo correcto para mí. Siempre, si puede ser, con Beadlock. Si no, pues aunque no tengas Beadlock, se pueden bajar mucho presiones. Hay gente que te dice, ¿hasta cuánto puedo bajar sin desllantar? No hay nada que te asegure que puedas bajar presiones y no desllantar. Cuanto más presión bajes, más riesgo tienes de desllante, sobre todo sin Beadlock, y con Beadlock por dentro. Si la llanta es de calidad, es más difícil desllantar, porque los flancos, los bordes de la llanta muerden mejor el neumático. El neumático, cuando se infla, hace ruido, hace un puff muy fuerte, tarda en hinchar y en llantar. También es lo mismo que tarda en desllantar. Si cuando tú montas una rueda y el neumático no hace no explota, no pega ese estallido cuando estás hinchándola para ajustarse a la llanta, significa que va a tener va a ser lo mismo para la hora de desllantar, va a ser fácil. Si hincha muy rápido y muy fácil, desllantará muy rápido y muy fácil. O sea que las llantas de calidad se notan mucho, incluso sin Beadlock. ¿Qué más? Hablando, bueno, eso, para los 12,5 es lo habitual en ruedas ya grandes, 37, 35, 40. A partir de 40 son 13,5 o 14,5, pero ya en 37 hay 13,5 y 14,5. Por ejemplo, para una llanta, una rueda bastante habitual, una 2,85, 75, 16. Para mí la llanta es 7,5 o 8 como mucho. Para una 2,85 yo no pondría más de llanta 8. Y repito, que hay una frase que me quedó para siempre: siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñes. Lo que yo digo no son dogmas de fe, es mi opinión y mi experiencia de años. Yo no soy ningún profesor de esto experimentado, ni tengo más razón que otros. Tengo la que tengo por la experiencia que me dio el desllantar muchas veces, el probar muchos neumáticos, el probar muchos diferentes tipos de llanta, sobre todo por falta de dinero, por escasez económica, no por otra cosa. Si no, compraría lo mejor, es evidente, pero muchas veces yo compro lo que puedo y no lo que quiero. Entonces, aclaremos ese aspecto. ¿Qué más? Por ejemplo, una 215, una rueda que puede llevar un Suzuki Samurai, un Jimmy, un Vitara, una 215 7515 o 215 R15, yo le pondría llanta de 6. Una 235 7515 o por ahí, una 235 en 16, yo le pondría llanta de 6,5 o 7, no más. Para una 235 de ancho, yo pondría llanta de 6 o de 7, no de 8. Con llanta de 8 y sin Beadlock, sobre todo, puedes desllantar muy fácil. Coño, estaba nublado y me metí en el coche, en mi oficina, en el terreno, para hacer este vídeo, y está saliendo el sol, me estoy asando. Y tiene la batería desconectada, o sea que no puedo abrir las ventanillas. Era por no escuchaseis el ruido, pero, hostia. Voy a abrir un poco la ventana. La puerta. ¿Qué más? Que ya me pierdo. Esto sobre las llantas y los neumáticos, por ejemplo, una 31 1050 15, llanta 7 pulgadas, a mi entender. 8 es demasiado para 31, porque es más o menos una 235 de ancho, o una 255. ¿Puede ir en llanta 8? Sí, pero tienes más riesgo de desllantar al bajar presiones. La preparación más fácil, más barata y más económica, pues la tengo aquí. Voy a dejarme cerrar y la tengo aquí. De un 4x4 para hacer off-road, para hacer monte. Lo más barato es esto, que vale 2,50, 1,50. Está hecho una mierda de andar, de usar y de que le entra agua al coche cuando hago vadeos, evidentemente. Tengo dos siempre de estos. Hay que llevar también
obuses, por si los pierdes, cuando sacas el obús, esto es para sacar el obús, el gusanillo, lo sacas, es de este lado, esto es ya para otras ruedas más bravas de maquinaria pesada, es el finito, y te puede caer al suelo, hay que llevar, espera un momento que lo llevo aquí en la guantera con el medidor de presión, a ver si no me cae, llevo dentro un montón de obuses, un montón de tapones, alguna bombilla y algún fusible. Esto en el medidor para saber la presión que llevas, aunque te lo da también bueno, esto, el manómetro. Manómetro, llevo manómetro siempre, llevo un manómetro digital. Coño, encima está encendido, lo voy a apagar. Encima está encendido, más preciso, que puedo medir en bares o gastando batería. ¿No apaga o qué? Apágate, cabrón. Bueno, le saco las pilas y ya verás si se apaga. Son cosas del directo. A este manómetro le entró agua muchas veces, entonces a veces bloquea. Le saco la pila, se la pongo otra vez y no sé por qué coño quedó. Ahora se apagó. Vale, es más preciso este manómetro, sobre todo cuando bajamos mucho presiones. Le doy al on off, le doy al on y debería de encender. Encendió, y aquí en funciones voy cambiando hasta que llego a bares. Ahora estoy en bares. Si yo enchufo, ya me da los bares este manómetro. Y cuando bajamos mucha presión, lo ideal es llevar un manómetro digital para poder medir 200 gramos, 150, 300, 400. Eso es lo ideal. Esto es lo más barato, ya digo, lo más barato, y la preparación mejor que los bloqueos, mejor que las ruedas, que las suspensiones, aunque después un coche, como digo siempre, es un equilibrio entre motor, potencia, grupos cónicos, cambio, transfer o reductora, superreductora, una caja normal, la medida que lleves y sobre todo suspensión y buenas ruedas. Lo que te va a hacer traccionar y aguantar y estar en el suelo las ruedas continuamente, o la mayor parte del tiempo, que es donde hay tracción, son evidentemente los descuelgues, pero lo que más son las suspensiones. Entonces una buena suspensión es lo más importante de un vehículo, lo más importante de un vehículo con diferencia. Después vuelvo a abrir que me ahogo. En cuanto a neumáticos y llantas, vamos a hablar de los neumáticos. Las presiones que se puede bajar, como dije, depende de cada uno. Luego la experiencia te puede hacer desllantar o no desllantar. Siempre hay que encarar los obstáculos lo más de frente posible. Cuanto más, si no llevas Vedlock, sobre todo, véanlo, o Stamp, un sistema antidesllante, si entras en los obstáculos con las ruedas giradas, es más probable que desllantes. Por eso se desllanta muchísimas más veces delante que detrás, porque tienes la dirección y lo forzamos al desllante el piloto. No es que el coche iba fuera a desllantar, sino que lo desllantas tú a veces, por inexperiencia o por equivocación, por error. Yo siempre bajo más cuando no llevo Vedlock, incluso con Vedlock, detrás que delante. Yo detrás le bajo muchísimo aire, por una razón: detrás no hay dirección, es más difícil desllantar. Delante tienes que meter un volantazo a veces, o entras equivocado por un error en una zanja, en un obstáculo, en una piedra, con las ruedas un poco giradas, y puedes desllantar. Sin Vedlock más fácil, pero con Vedlock incluso por dentro. Después la dirección sufre más y a ti también te cuesta más mover el volante, por muy buena desmultiplicación que tengas, si llevas las presiones muy bajas. Entonces lo ideal es llevar un poquito más, por ejemplo 300 delante y 150 detrás, o 800 delante y 600 detrás, o 500, o 1,2 kg delante y 800 detrás. Yo lo hago así. Eso, cada maestrillo tiene su librillo. Yo lo llevo haciendo así muchos años. Eso cuando le miro las presiones, que muchas veces le bajo a ojo y no le miro, y si no sube le bajo más. Eso también, bueno, no se debe de hacer así, pero lo cierto es que lo hacemos, y mucho, sobre todo yo, y cada rueda queda de su padre o de su madre. Una queda a 300, otra a 200, otra a 150. Bueno, así buscas la tracción. ¿Qué más en cuanto a...? Que se me van las cosas. ¿Qué más en cuanto a los neumáticos? El neumático en 4x4, en off-road, repito, estoy hablando de 4x4 y de todo terreno. Cuanto más anchas y con menos presión, mejor. Y os lo explico. El reparto de pesos es importantísimo. Entonces, se reparte mucho mejor el peso en una rueda ancha, en una superficie así,
que en una sí, que se va a clavar, va a tender a clavarse y a perder tracción y a no tener superficie, bueno, física pura. Os explico por qué, y hay una prueba muy sencilla. Tú coges cualquier coche, pero vamos a hablar de un coche pesado, un GR 61, un HDJ 80 o 100, que son 2.500, 2.800 kilos en orden de marcha. En un garaje llano, el coche perfectamente alineado, y con ruedas 35, 37, 40. O unas 285, 75, 16. Vamos a poner, da igual el neumático. Y la medida. Y lo intentáis empujar en una superficie lisa, en un garaje, con 2 kilos o 2 kilos y medio, que no es lo adecuado meter tanta presión en una rueda grande, pero 2 kilos y medio. El coche va a avanzar perfectamente, lo vais a mover con una facilidad asombrosa para el peso que tiene el coche. Vosotros quitarle presión y dejar las ruedas a 500 gramos, ya no digo más. Ya no digo que bajéis de ahí. Va a ser imposible moverlo ni entre 2 y 3 personas. El coche no se va a mover. Resistencia al avance se traduce en tracción. También se va a traducir en más alto consumo y que al motor le va a costar más. Incluso en reductoras y en largas vas a perder una marcha o dos, dependiendo del motor. Si los motores con mejor par motor, con mejores bajos, van a funcionar mejor con presiones bajas, y los motores con menos par motor, por muchos caballos que tenga, van a sufrir más embrague, convertidor de par en caso de automático, con las presiones bajas. Pero la tracción va a ser muy superior, precisamente por eso. La resistencia al avance se traduce en tracción. Hay muchos que ahora entrarán y dirán, no, es que hay sitios donde dicen que, y aparte los rallies llevan ruedas súper estrechas. Estamos hablando de otra cosa. O sea, los rallies son para correr, son gente que va a 150, 180, 130, 200 por encima de hielo. Y entonces van con ruedas estrechas y con clavos. Nosotros no usamos clavos ni en nieve, por ejemplo. Es un error meter una rueda muy agresiva. No es que no la defiendas con muy bajas presiones, se puede defender una rueda muy agresiva si el piloto es bueno, pero tiene que ser muy fino y le va a costar más que con una rueda específica para nieve, como hacen los Arctic Tracks. Los Arctic Tracks, que viven en la nieve, en el hielo, que van a los polos, que es todo hielo, y llevan unas ruedas así. O sea, no me cogen de ancho, o sea, unas ruedas 16,5, 18,5 de ancho, y juntan, y lo podéis ver en sus vídeos, Arctic Tracks, muy interesantes, y se aprende mucho, de presiones y de neumáticos y de llantas. Juntan 2 llantas, y la sueldan para poder meter una rueda tan ancha. O sea, unen 2 llantas. Hacen unas preparaciones espectaculares. Coches muy bajitos, lo más bajitos posibles, les dejan poquito recorrido, con bloqueos, porque no les hace falta. Es otra realidad. Pero ellos saben más de nieve que nadie, mucho más que nosotros, y de hielo. Y el hielo es igual en todas partes. Y hay gente que dice que el hielo del Ártico es distinto al de aquí, no. O sea, el hielo es por temperatura, humedad, y es igual en todas partes. O sea, el hielo es hielo. Y la nieve es nieve primavera, y la nieve virgen es nieve virgen en todas partes. Porque eso no depende del lugar donde estés, sino de la temperatura, humedad de cada momento. Cada momento del día, igual que la arena, la superficie cambia. Y cambia muchísimo. Según se acerca la noche y estás en montaña con nieve, hay que tener en cuenta que se está convirtiendo en hielo y va a deslizar más, va a ser más peligroso, hay que bajar más presiones. En nieve o hielo, cuanto más presión baja, más seguro vas. Primero tienes dirección, tienes frenada, cuando frenes el coche va a parar. Tienes dirección, cuando tú gires el coche va a girar. Y luego tienes más tracción y seguridad. Pero lo más importante, dirección y frenada. Si no avanzas no pasa nada, pero por lo menos que el coche no deslice. Entonces a veces en nieve, incluso sin vehículo, que en un sitio muy peligroso, hay que bajar presiones a 100 gramos para asegurar. Y si desllantas, por lo menos la llanta se clava en el hielo y paras. El problema es si sigues deslizando y te vas por una montaña, o das a otro el coche que está delante, o te vas hacia el coche que está detrás. Entonces, en esos momentos puedes arriesgarte a desllantar. Si desllantas no pasa nada. Lo que hay que llevar si desllantas es evidentemente un compresor. Yo llevo os lo enseño ahora, un compresor con calderín en el coche, pero por lo menos un compresor, que ahora los hay potentes, de 160 litros, de 300 litros. No son demasiado caros, no como antes, que todo era más caro. Y también lo que hay que llevar por si desllantas, lo ideal es llevarse un limpiasalpicaderos, o sea, un spray, un aerosol con alcohol, o un arrancador, o sea, un arrancador del que se echa los motores para arrancarlos, o un desodorante con alcohol. Con eso llega. Bueno, aquí viene Michel, que está hablando también. Ahí lo veis, por allí. Bueno, Michel está hablando también. Yo estoy haciendo mi trabajo en mi oficina y él está haciendo sus defensas en su oficina. Entonces eso, para la hora de desllantar es levantar el coche en el aire, dejar la rueda que esté en el aire, limpiar bien en caso de barro, en caso de nieve, poco hay que limpiar. Pero en cualquiera de los dos casos, cuando desllantas, al llegar a casa o al garaje o lo antes posible, hay que sacar el agua en caso de nieve, que se va a convertir la nieve en agua, y eso va a hacer que el coche vibre y se mueva. Y en el caso de barro, otra superficie, va a haber piedras, piedrecitas, barro, agua. O sea, hay que limpiar esa rueda, porque si no se va a hacer, el coche va a ir a saltos en cuanto cojas velocidad.
Eso en cuanto a los neumáticos. Y repito, que nadie me venga con el rally si llevan rueda estrecha, porque estamos hablando de cosas distintas. No mezclemos conceptos que no tienen nada que ver. Un rally con un ride off-road o con el off-road puro, que no estoy hablando de velocidad, sino de tracción. Evidentemente, las tracciones bajas son para traccionar. Las presiones bajas son para traccionar. No son para correr. O sea, no se puede correr con las presiones bajas. Las presiones bajas hablo de 200, 300, 400 gramos, 500, 600. A partir de 1 kilo se puede hasta ir rápido en pista. Con 1 kilo no vais a desllantar. Si el neumático, la anchura del neumático y la llanta es adecuada, no vais a desllantar nunca. Con 1 kilo, con 0,9 bar, no vais a desllantar nunca. Es muy difícil o muy improbable. Aún corriendo, aún apurando y forzando. Con esa presión podéis ir por pista sin ningún problema. Podéis andar en Marruecos en pista, con por muy cargado que vaya el coche, mucho que pese, con 1 kilo se puede andar. En arena yo bajaría más, pero con 1 kilo se puede andar hasta 100 por hora sin ningún problema. No se puede ir en autopista muchos kilómetros o una carretera muchos kilómetros con la presión a 1 kilo, ni se debe. Pero para ir tramos cortos a 100 por hora, 80, 90, 110 y en pista sobre 100, en pista buena o tal, con 1 kilo no tenéis ningún problema, ya os lo digo yo, ningún problema. Y al neumático no le va a pasar nada. 1 kilo para nosotros es bastante presión. De hecho, en el monte que hacemos, que es lento aquí en Galicia, 1 kilo es muchísima presión. Yo no voy con 1 kilo nunca, en ninguna... atendiendo otra cosa. Da igual la medida que llevas, el neumático que lleves, si es de asfalto, si es de tierra, se le puede bajar presión a todos. Evidentemente, las ruedas más agresivas, más de 4x4 puro, más extremas, tienen los flancos más reforzados, tienes que tener menos cuidado. Pero en un momento dado se le puede bajar presión a todos los neumáticos. Yo con coche de serie, con sub, con una 215, con una 195 en llanta 15 o 16, le bajo presión igual a 0,8, 0,9... No me paso tanto como cuando llevo el 4x4 o ruedas más grandes, pero con una 235 75 15 le tengo bajado a 0,3 0,4 en muchas ocasiones, en tierra, en barro y en nieve incluso más. Repito, hablo de mi experiencia, no hablo por hablar ni de lo que me contaron. Y que puedes desllantar en cualquier momento, es evidente. ¿Qué más? ¿Sabes? En cuanto a potencia y par, ya hablé que muchas veces que es mejor en 4x4 puro tener más par y menos potencia que mucha potencia y poco par motor abajo, pocos bajos. Es más agradable, más fácil de hacer las cosas, más fácil de conducir el vehículo si el coche tiene bajos. Luego lo que hay que adecuar, lo dicho, puedes tener un coche con muchos saltos, luego puedes tener muy bien escalonadas las marchas, muy bien pensada la caja transfer y los grupos adecuados, y aunque no tengas bajos, lo puedes disfrazar. Pero nunca va a ser tan cómodo, ni vas a tener tanto agrado de uso como si tienes un motor con par motor y bajos. Eso desde luego, que tire a bajas RPM. No sé de qué más cosas hablé antes en el directo en Facebook, y esto ya van minutos, o sea que tampoco lo quiero hacer demasiado largo. Voy a meter vídeos por el medio, es evidente, como siempre, como ahora que empecé a hacer ventanitas, que a la gente le gusta, la pondré aquí, una ventanita, y depende, bueno, estoy grabando con la GoPro de aquel lado. ¿Qué más? Que más que se me van las cosas. Bueno, para un segundo porque Vamos a hablar ahora de lo que hay que llevar en el coche, o lo que yo llevo. Yo llevo siempre en mi coche cuando salgo al monte, pero permanentemente, una muda completa, pantalón, camiseta, sudadera, un impermeable que está ahí atrás, y todo esto ahora está en el impermeable suelto porque se lo dejé el otro día a alguien que no lo llevó. Pero yo llevo una mochila colgada lo más arriba posible normalmente los llevo Terratrip, un GPS que va permanente, que además graba rutas, o está trucado, en ese caso es un GPS, un GoGo 300, pero está trucado y graba el track, puede grabar el track. ¿Qué más puedo deciros que llevo en el coche? Pues... Bueno, este espejo que veis no es del Terrano 1, sino que es de un Opel Frontera B. Tiene dos... Bueno, no está apagada, desconectado. Yo desconecto siempre la batería cuando dejo el coche parado por la semana. O de un día para otro yo desconecto siempre la batería. Si no, encenderían estas luces, que son muy útiles de lectura de mapas o de lectura del rutómetro para el copiloto sin que moleste al piloto. Este espejo tiene la ventaja, ahora buscaréis el espejo por los desguaces de Frontera B, le conectáis un cable y tenéis la ventaja de que no molesta. Habrá más, sé que yo como tuve un Frontera B lo sé. Tú enciendes la luz del copiloto y no molesta nada al piloto. No viene la luz hacia aquí, sino que va hacia allí, es muy tenue. Yo no le pongo una luz muy fuerte, un LED, que podría, porque entonces se alumbraría de más. Y eso para mí me molesta. Dentro de mi coche me molesta que haya mucha luz hacia mí. Yo quiero que alumbre hacia afuera. También, lo voy a poner aquí, tengo el faro este. Bueno, aquí vais a ver el Overland también. Los faros a mí me gustan en el capó por un motivo muy claro. Cuando tú entras en un badeo y de noche,
todos los faros que lleves en el coche delante, en la parrilla, te los va a tapar ese vadeo al entrar. Si va por encima del capó, te los tapas. Muy difícil que tape el faro a esta altura. Ten en cuenta que el faro está a esta altura. Si tapa el faro, me llegaría a mí el agua por aquí, que se tiene dado dentro del coche, pero es muy difícil. Entonces ahí me gustan. ¿No me gustan en el techo? No, porque reflejan el capó siempre un poco las barras de LED o las barritas LED. A mí personalmente no me gustan. También fui en coches que están muy bien diseñados, como las vacas de Michel, y no entra dentro la luz. Pero a mí no me gusta que esté la luz arriba, me gusta más en el capó. Y tienen una ventaja los faros en el capó, que yo desde el copiloto, desde su lado, y yo desde aquí los llevo flojos, primero para que las ramas cuando golpean no los partan, los doblan. Los llevo flojos, pero no flojos de todo, pero no los llevo apretados, para que las ramas los doblen y no los rompan. En una caso, una rama de un árbol fuerte, o un tojo como hay aquí, un toxo, que decimos gallego, y después yo con la mano puedo sacar la mano por la ventana y girarlo para ver un camino que está en un lado, aunque son LED y abren el haz de luz, pero yo puedo girarlo, y el copiloto igual, puede sacar la mano por la ventanilla y girarlo sin salir del coche. Te estiras un poco y llegas. Para mí eso es una ventaja. Yo os digo los trucos que yo tengo y que fui aprendiendo con los años. Esto yo os digo, es la experiencia de años, no es que me lo dijeran, me lo dijesen. Yo probé las luces en el techo, probé todo. Bueno, vais a ver, voy a poner aquí también como el coche de Doldán lo tiene. Bueno, lo veis ahí. Aunque en este caso lleva barra LED, no la lleva en el techo. Doldán en el Overland lleva también justo delante, solo que es tipo Jeep y entonces tiene un cachito en el parabrisas que no ve la barra LED. Yo si pongo eso, me molestaría delante toda la barra. En un coche como este, o sea, en el Terrano, un Patrol, en un Toyota, molestaría. En el caso de Doldán, que tiene un parabrisas tipo Jeep Wrangler, de ese estilo, del ejército, es un coche del ejército francés, la lleva ahí y él no ve la barra. Tú desde dentro no ves la barra. Ves la luz que da, pero no ves la barra. Tampoco te molesta la luz en el capó porque prácticamente no ves el capó. Es un coche muy, muy curioso y muy característico. Bueno, cogeré vídeos de otras veces y los meteré en este pequeño vídeo también de trucos, que lo voy mezclando todo porque voy diciendo lo que se me va ocurriendo. Ya os digo, compresor con calderín. Un cable, es verdad. El cable para hinchar las ruedas que no llegue solo a tu coche. Por ejemplo, si estás en un camino estrecho, yo llevo bastante cable, bastante manguera para que el compresor llegue a 3 coches más atrás que el mío. Por ejemplo, imagínate que uno desllanta y no te lleva el compresor o se le estropea y estás en un camino estrecho, en una corredoira que le llamamos en Galicia. ¿Qué haces? ¿Desmontar el compresor y llevártelo? Es una posibilidad, pero es un coñazo porque ya va puesto en el coche. Tengo otro portátil, yo tengo otro compresor portátil que va en una bolsita para poder moverlo de coche. Y si voy a un sitio lejos llevo los dos. El que tengo puesto, que mi compresor es el que activa los bloqueos ARB, y el calderín, o sea, el calderín va con la presión adecuada, sobre 2 kilos creo que es, sabe mejor Doldán que yo, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que son 2 kilos de presión para que active los bloqueos ARB, delante y detrás, y poco más, bueno, poco más, hay muchísimo más y se me olvida, ya os lo digo yo, se me olvida, antes dije muchas más cosas, ir con ropa adecuada, unas botas de goma también son importantes llevar en el coche, que no ocupan y no pesan, un machete, un hacha, un high life, lo llevo todo detrás. Os lo grabaré ahora, sí, eso. Aunque bueno, está el maletero muy desorganizado en otro momento, pero va todo y todo bien atado. Una rueda de repuesto. Es un error lo que está haciendo mucha gente, que va sin rueda de repuesto. Aunque sea más pequeña que la medida que llevas cuando usas ruedas grandes, llévate una rueda de repuesto, porque si rajas en el monte y es un 4x2 y no es permanente, o sea, un 4x4 que es tracción trasera, o sea, que puede ir en 4x2, tú puedes cambiar la rueda de adelante para atrás y llevar la pequeña adelante sin tracción. Entonces, por lo menos sales del apuro, sales del monte, puedes continuar. Si vas sin rueda de repuesto, estás confiando en que los demás la lleven. Si todos hacen como tú, para mí es un problema. Yo siempre llevo rueda de repuesto, en este caso llevo una pequeña, no llevo una 40, porque me ocupa mucho en el maletero. Pero llevo una pequeña, que es en caso de rajar, la puedo meter delante, el coche va a ir cojo, pero puedo salir del monte, de donde esté, hasta llegar a la carretera y llamar a la grúa. Para eso tengo seguro sin límite de kilómetros. Yo siempre tengo seguro sin límite de kilómetros porque no sé dónde voy con el coche. Y este Terrano, incluso como está ahora, no con las 40 o con las 37, que es como ando por carretera, se fue a todas partes. O sea, se fue a Madrid, se fue a Pirineos, a Portugal, por todo Portugal, Ponferrada, a Balouta habitualmente, a la nieve, que es León, Asturias, me refiero. Que yo tengo siempre sin límite de kilómetros, tanto la moto como el coche. Y poco más. Por hoy llega. Si me ocurren más cosas os las iré contando. Venga. Bueno, y aprovechando que baja del coche os hablaré de las taloneras de hierro. Tienen que estar bien sujetas para poder levantar con el high life y que se golpea una roca no doble aquí, evidentemente. Y después yo las tuve muchos años sin este añadido. Tuve solo el tubo. Antiguamente se montaba así para proteger el coche, pero claro, si veis el aletín,
Si veis el aletín no lo protegía nada. E incluso si una rama o un árbol golpeaba aquí, te estaba doblando la chapa. De esta manera te está protegiendo. Cuanto más para afuera lo he hecho, esta podría ir un poquito más, no sé si lo veis, podría ir, bueno, está un poco esto reventado de golpes, ya sabéis, a la altura del aletín o a la altura del neumático. Ahora está girada la rueda. Puede llegar incluso, además por ley, para homologar, a la altura del neumático. ¿Queda más feo? Sí, cuanto más lo saques queda más feo, pero protege mucho más el coche. Después, a la hora de subirse, si veis esta, que es de pegar y que es rugoso, ayuda mucho, si no resbala bastante. Pero bueno, a la hora de subirse, aunque no tenga la pegatina esa rugosa, es más cómodo así. Y a la hora de andar por alrededor del coche, cuando estás en medio de un barrizal, pues no tienes que bajarte y puedes andar por encima del coche sobre esto. Vas andando por aquí, montas en la rueda, montas en la defensa trasera, que la defensa trasera, si veis, de GeoCruisers, puedes andar por encima de ella perfectamente. Bueno, el soporte de la GoPro, lo mismo aquí, la misma estribera del otro lado, los faros que os decía, ahí los tenéis, encima del capó, y la defensa delantera lo mismo. Puedes, entre las estriberas, si lo veis, y las ruedas, puedes andar por encima del coche, rodeándolo, por encima de todo el coche, defensas y todo, sin necesidad de pisar el suelo, si estáis en un medio de un vadeo o en un barrizal. Bueno, ya lo veis, el winch, el abridor GeoCruisers, la defensa GeoCruisers, la hizo Michel hace 17 años ahora, aunque se modificó esta parte para meter esos faros, el soporte de... A ver si enfoca, ahí tenéis el soporte de la GoPro, dentro tengo otros dos, y esta última reforma, aunque es lo mismo, lleva unos faros redondos, ahora lleva estos faros LED. Los intermitentes originales, en este caso, aunque fue un error, debimos de meter otros, pero en aquel momento, hace 17 años, era lo que había, no pensamos otra cosa. Realmente están muy bien protegidos, están bastante encastrados, nunca me rompieron los intermitentes. Y estos otros faros que lleva, o sea, luminaria, llevo suficiente, yo creo, más los del coche, este que es el piloto de posición está roto, ya se arreglará, y poco más. Y aquí tenéis el Toyota 105 con eje rígido delantero, un 100 con eje rígido de Carlos, que nos lo dejará probar en breve y hacer una prueba dinámica. Un 4.2 sin turbo, es un vehículo africano por excelencia y hecho para la guerra, vamos, austero por dentro. Es un 4x4 muy cómodo, como todos los Toyota Land Cruiser HDJ, pero sin concesiones. Se puede lavar a manguera por dentro, no lleva moqueta, sino que lleva plástico, o sea, una especie de vinilo en el suelo. Lleva 7 plazas, 7, 8 plazas, no lo sé exactamente. Y eso, aprovechada la mecánica del HDJ80, los ejes, con la carrocería de un 100, interiormente más cómodo, pero sin concesiones. Manual, con motor 4.2 sin turbo, snorkel, así viene ya de fábrica. Ya veis que se puede limpiar con un trapo húmedo o simplemente meter manguera por dentro. Simplemente tiene aire acondicionado y calefacción reforzada para climas fríos o climas muy calientes. Pero nada más, no lleva climatizador ni mucho menos. La comodidad es la misma que otro HDJ cualquiera. No lleva suspensión neumática, son muelles, o sea, una suspensión tradicional de amortiguación y muelle delante y detrás. Y la verdad es que el coche es una maravilla. Lo probaremos. El coche de Carlos nos lo va a dejar para probar en el monte, en pista y ver cómo va y hacer una prueba dinámica. La verdad es que es una maravilla. Sin los lujos de un HDJ 100 convencional. Este 105 es mucho más básico, digamos, pero también da lugar a muchos menos problemas, evidentemente. Está sin turbo, pero es un motor, un 4.2 hecho para durar eternamente, con buenos mantenimientos y tratándolo como se debe. Vinieron a visitarnos Diego y Reyes, que estaban haciendo ruta por a Costa da Morte, la ruta de oye, está para bañarte, meterte, que a resaca non sales. Tal como está o mar, a resaca que hai, te metes, se te pasa do pecho e deixa tir para dentro e sal por unha esquina, Como empeces a pelear contra o mar, xa pode ser o mellor nadador do mundo que non sales, está perigosísimo. Por eso morre tanta xente en estes sitios. Costa da Morte... Sí, está moi brava, máis que resaca. La comida en O Cordobés, restaurante O Cordobés, espectacular. O sea, cada día es más bruto, José. Bueno, de José el trato es inmejorable, está como una cabra. Cada día va peor, la verdad, como una regadera. Pero puso comida, éramos 5, puso comida para 25, exagerado. Y falta el pulpo, los calamares, la oreja,
La tortilla, que nos puso de primero en plan pincho, pero ya llegaba para comer. Y los postres, ya veis, gigantescos. O sea, todos a lo grande en O Cordobés. Relación calidad-precio inmejorable. Y bueno, ahí tenéis ahora viene la furgoneta de Diego y Reyes, que pasaron una velada con nosotros agradable.